Queridos hermanos, qué bueno es que nos volvemos a conectar para el estudio de la célula. Estamos en este desarrollo de el caminar del discípulo en el último tomo de los 6 que tiene todo este recurso, y el nombre de este libro, este último libro, es La Misión, uniéndonos a Dios en su obra. Sean todos bienvenidos. Estamos en la sesión 2A. Cristo vino con una misión. Jesús vino para servir a Dios y liberarnos. Como punto de reflexión inicial, diremos que en la sesión anterior estudiamos la presencia de Jesús en este mundo. Sabemos que por la palabra de Dios que Jesús dejó el cielo y entró en el mundo físicamente. Este es un hecho al que llamamos la encarnación. También vimos que Jesús es nuestra única esperanza para obtener la salvación. Él es la única solución al problema de nuestros pecados. Vamos entonces a la introducción. Según el autor del estudio, existe un programa de televisión que se llama The Secret Millionary. Es una serie de televisión en la que individuos muy ricos viven en secreto durante una semana en una comunidad pobre. Los millonarios van voluntariamente a vivir en casas pobres, ocultando su identidad y privándose de los privilegios que les proporciona el dinero, viviendo en la pobreza por una semana. Se mudan a un vecindario pobre con condiciones de vida de sus nuevos vecinos, viviendo en un complejo de casas subvencionadas y limitándose a una entrada económica similar a la que otorga la asistencia social. Ellos se relacionan con la comunidad y viven entre la gente, identificándose con sus problemas. La proximidad les permite observar la vida y muchas situaciones reales. También les da la oportunidad de conocer las luchas de sus vecinos, ver su angustia y sufrir por la falta de recursos para poder cubrir sus necesidades más elementales. Al observar y escuchar, los millonarios consideran lo que pudieran hacer para aliviar el sufrimiento que los rodea y mejorar la vida de algunos de sus vecinos. En el último día, antes de regresar al paraíso, los millonarios revelan su verdadera identidad y sorprenden a una persona o a un grupo de personas con una donación generosa. ¿Cómo describiría la manera en que usted se siente cuando es capaz de ayudar a alguien? Yo diría que es obvio que uno tiene una satisfacción grande al poder contribuir a la necesidad de alguien más. No sé su caso, por favor compártanlo en las células. ¿Cuáles son algunas de las necesidades más significativas en la congregación de su iglesia y en su comunidad? Bueno, yo diría que en nuestra iglesia una necesidad económica grande, pienso que no la hay. Hasta donde yo entiendo y por los contactos que hago con las diferentes personas, habrá algunos que tienen dificultades de trabajo, pero la gran mayoría tienen resuelto el asunto de su trabajo. Es más, en esta época que estamos compartiendo esta enseñanza, estamos todavía en pandemia. El gobierno de los Estados Unidos está brindando ayuda a los que no tienen empleo y también a las corporaciones para poder sostener a los empleados en base a que hay probabilidades de no tener las óptimas ganancias.
y hay rótulos, no solamente a la puerta de la entrada principal de un negocio, sino hasta en los billboards, en los anuncios grandes. He tenido la oportunidad de viajar por los Estados Unidos, en parte de los Estados Unidos estas últimas semanas. He estado en Kentucky, en Nashville, en Georgia, acá en la Florida. Y la misma experiencia, la misma situación. Están contratando personas, pero la gente parece ser que no quiere trabajar. Porque me imagino yo, una conclusión lógica es que pues se están sosteniendo de lo que el gobierno les pueda dar. En la comunidad pues ciertamente hay un poco más dificultades, pero igual yo he visto en este sector de la ciudad donde vivimos y donde está ubicada nuestra iglesia, he visto repartir comida, no solo a las iglesias, sino otro tipo. Y nadie pasa a recogerlas, o son muy pocos los que la recogen. ¿Será que yo estoy en una cápsula y que, a Dios gracias, estoy bien y no me he dado cuenta? ¿Será que mi función está deficiente y no he logrado identificar necesidades? Al principio de la pandemia repartimos comida. Fui casa por casa, leche, alimentos no perecederos. Hemos estado abiertos a poder dar donaciones para los que no han tenido empleo. Se rebasó la cuenta del presupuesto de ayuda. O sea, lo que estoy tratando de decir es que de alguna manera hemos estado atentos a la necesidad. El punto es que de una u otra manera hay necesidades, y no solo físicas, sino también sociales, espirituales. Diría yo que una de las necesidades en nuestra comunidad es la social. No toda la gente tiene con quien conversar o compañía. Pero sigamos con este ejemplo, ¿no? The Secret Millionaire ofrece un buen ejemplo de cómo una presencia comprensiva, abastecimiento generoso y personas con poder pueden ayudar a mejorar las circunstancias difíciles. También ofrece un útil recordatorio de lo que hizo y hace Jesús por todos nosotros. Dios mandó a su Hijo unigénito al mundo para traer soluciones duraderas a los problemas crónicos de los demás. Él vino para salvar y para servir. Continuemos entonces con el bosquejo. Conozca la historia. Generalmente resulta difícil explicar los principios bíblicos de una manera simple y breve. Esto es tan cierto hoy como era en los tiempos de la iglesia primitiva. Esta es una de las razones por la que los cristianos aman estos versículos de la epístola a los filipenses. Se le conoce como el himno de Cristo, porque este pasaje resume la identidad y la misión de Jesucristo en el mundo. Vamos entonces a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ante la lectura que acabamos de hacer, ¿cuál es su reacción al versículo 5 que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús? Pues hermanos, habré pasado por este versículo
muchas veces, pero siempre hace un efecto potente sobre mi vida al recordarme que yo debo de tener el mismo sentir de Cristo. No puedo hacerme el desentendido. No puedo menos que buscar ser como Jesús. No puedo decir, bueno, eso fue Jesús porque era Dios. Debo de buscar poner en práctica el versículo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo estos versículos contribuyen a su comprensión de la misión de Jesús en nuestro mundo? Bueno, ciertamente nos da aquí las características de la calidad de trabajo que el Señor Jesús vino a darnos. Se despojó a sí mismo en el sentido de que bajó a este mundo en obediencia, se hizo semejante a los hombres, tuvo empatía y estando en esa condición, dice, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, sino que él por su decisión se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, buscando la solución de la humanidad. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor, siendo Dios, vino y habitó entre nosotros para ser obediente a Dios. Analice la historia. Cristo vino a servir a Dios. Hay una mala interpretación que es común en cuanto a las razones de la presencia de Jesús en nuestro mundo. En específico, muchas personas creen que la humanidad fue la fuerza que motivó la encarnación, que Jesús vino a nosotros simplemente porque lo necesitábamos de manera desesperada. Es cierto que la humanidad necesitaba a Cristo y todavía lo necesita. Sin Él no tenemos esperanza. Sin embargo, es importante entender que Dios fue el motivo principal para la encarnación de Jesús y no nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, Pablo refuerza la enseñanza de que Jesús es Dios, el Hijo que siempre ha existido en forma de Dios. Sin embargo, para que Dios cumpliera su misión de redimir al mundo, Jesús se despojó a sí mismo voluntariamente para tomar la forma de hombre. En específico, Pablo dijo que Jesús se convirtió en un siervo, pero no para nosotros. Jesús nunca fue un esclavo o siervo de la humanidad. Por el contrario, Jesús se despojó a sí mismo para servir a Dios. El versículo 8 continúa la misma idea. Al humillarse a sí mismo, Jesús fue obediente a la voluntad de Dios, no a nuestras necesidades. A ver, consideremos por un momento, ¿por qué es peligroso creer que la misión de Dios se basó en nuestras necesidades? Bueno, si la democracia, si la Vox Populi es Vox Dei, si la voz del pueblo es la voz de Dios, estaríamos diciendo que el poder está en la mayoría. Y nosotros no estamos promoviendo democracia. Aunque nuestra iglesia tiene un gobierno congregacional, no estamos promoviendo un gobierno democrático. Estamos promoviendo una teocracia porque al votar, al emitir nuestro juicio en una sesión de negocios, lo que estamos diciendo es que de acuerdo a nuestro conocimiento de la palabra de Dios, ante una situación real, decimos cómo pensamos que Dios actuaría. Porque en la multitud de consejeros está la victoria. No está en un solo hombre, sino que creemos que Dios nos habla a todos nosotros. Pero de ahí a que nosotros mandamos, eso está muy distante de la verdad. Dios es el que manda y en base al plan de Dios y no al nuestro es que las cosas
acontecen. Así que es peligroso creer que la misión de Dios se basó en nuestras necesidades. Por supuesto, Dios reacciona, Dios es comprensivo, Dios es amoroso, Dios toma iniciativa ante las necesidades nuestras, pero nosotros no mandamos a Dios. Él es Dios y Él tiene un plan. Cristo vino a servir a Dios. Jesús confirmó su propia motivación mientras hablaba a las multitudes. En Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús entendió que su misión era servir a Dios y glorificarlo. Es una gran noticia para nosotros saber que al hacer eso, Él se convirtió en nuestra salvación. Entonces, como discípulos de Jesús, estamos llamados a la misma misión y tenemos el mismo propósito: servir a Dios y honrarlo a Él. Y como veremos en este estudio, una de las maneras en que servimos y honramos a Dios es sirviéndole activamente como un testigo ante los demás. En un sentido práctico, ¿qué significa servir a Dios? Yo diría que en términos prácticos y de una manera sucinta, corta, resumida, es poner mi vida a la voluntad de Dios. ¿Cómo yo sé qué es la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. Parte de su voluntad es que todo el mundo conozca de Jesucristo, no obligar a que todos crean en Jesucristo. Pone el ejemplo de Noé, que así como en los tiempos de Noé la gente estaba dándose en casamiento y celebraban y no entendían por qué Noé estaba construyendo el arca, hasta que vino la lluvia y entonces quisieron ellos entrar al arca sin haber obedecido previamente. Así también nosotros hoy, hermanos, servimos a Dios al igual que Noé. La gente no comprende probablemente. Quizá nosotros no nos damos a entender, por supuesto que somos limitados, pero debemos de hacer el mejor de los esfuerzos para servir a Dios. Eso es sin duda algo necesario. Cristo no solo vino a servir a Dios, sino también Cristo vino para liberarnos. Mientras servía a Dios, dentro del propósito de Dios estaba el darnos libertad. Esta es otra mala interpretación en cuanto a la misión de Jesús en el mundo, que todo comenzó en la Navidad. Muchas personas creen que el nacimiento de Jesús fue el comienzo de la misión de Dios para salvar a la humanidad de nuestros pecados. En cambio, la encarnación fue un acontecimiento crucial en medio del gran plan de Dios para liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Un plan que se remonta hasta los primeros momentos en que expulsaron a Adán y a Eva del jardín del Edén, tal cual lo vemos en Génesis capítulo 3. Y leo de la Nueva Versión Internacional de Génesis capítulo 3, versículos 20 al 24. Génesis 3, 20. Dice: el hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dijo el Señor, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extiendan su mano y también tomen del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces, estamos en estas circunstancias donde el hombre pecó y había
que resguardar su proceder. Vamos entonces, hermanos, a leer los siguientes versículos y describir cómo cada uno ilustra el plan de Dios para rescatar a las personas de sus pecados. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3 dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por medio de ti, de la simiente de Abraham, es que nosotros somos bendecidos. No como algunos creen, con asuntos materiales, sino de su simiente. En Abraham, de lo que vino de Abraham hasta Jesús, es que somos bendecidos. Y también nos manda a comentar Isaías 53, el cual vamos a leer a continuación. Isaías capítulo 53, versículos del 7 al 12. Recuerde, estoy leyendo Nueva Versión Internacional. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Comienza, pero estamos leyendo versículos 7 al 12 de Isaías 53. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, no hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirán el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Vemos esta descripción 700 años antes de que el Señor Jesús viniera, y cómo se cumple de manera exacta lo que el Señor Jesús sufrió en este plan. Y Jeremías 31 al 34, Jeremías 31 al 34, dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Vemos entonces a través de estos textos bíblicos que siempre hubo un plan de redención de parte de nuestro Señor. Jesús es nuestra salvación, lo que significa que Él es nuestra única esperanza para experimentar la libertad en un sentido espiritual. La muerte y resurrección de Jesús
son la única puerta a través de la cual podemos entrar para recibir el perdón y la vida espiritual. Sin embargo, la libertad espiritual no es el único tipo de libertad que Jesús ofrece a quienes lo seguirán. Él también nos puede liberar de nuestros temores y dudas. Él nos puede liberar de las emociones que nos abruman. Él nos puede liberar de la preocupación física y financiera que pesan sobre nosotros. Él hasta puede liberarnos de la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida y resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas si dejamos que Él lo haga. En conclusión, Jesús puede liberarnos de vivir vidas concentradas en las luchas temporales y animarnos a participar en la gloriosa misión de Dios para el mundo. A ver, consideremos de qué manera ha experimentado la libertad en Cristo. Bueno, hermanos, de manera particular yo he sido libre de falsos conceptos acerca de mi persona, o muy altos o muy bajos. Tenía conceptos distorsionados, pero a través de la Biblia y a través de mi relación con Cristo han ocurrido los ajustes necesarios como para tener un concepto saludable de mí mismo, dado que en Jesucristo lo podemos todo, no en mi fuerza, sino en la fuerza de Jesús. Cuéntenos usted ahí en la célula, cuente cómo ha experimentado la libertad en Cristo. Podría mencionarle muchos aspectos de mi vida donde el Señor Jesús me ha librado, pero es importante que usted también pueda participar. Desde luego, cuando Jesús nos libra o nos libera, también nos llama a servir como testigos y vecinos de aquellos que todavía siguen estancados en la esclavitud de sus pecados. Comprométase, casi concluyendo. Cuando la gente habla de unirse a Jesús en su misión para el mundo, a menudo usa la frase compartir el Evangelio. Pero, ¿qué es en específico el Evangelio? ¿Cómo definiría usted esa palabra? En un sentido amplio, el Evangelio es todo lo relacionado con la persona y obra de Jesús. Esto incluye todo lo que tiene que ver con su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección, sin mencionar todos los beneficios que experimentan los creyentes como resultado. En un sentido más limitado, el Evangelio se refiere a las buenas nuevas de que todas las personas pueden ser salvas de la esclavitud de sus pecados por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, compartir el Evangelio es sencillamente hablar acerca de las buenas nuevas. Y contrario a la opinión de muchos, no hay una manera buena o correcta de hacerlo. Solo estudie las Escrituras. Lea los siguientes pasajes de la Escritura, compare y contraste cada uno de los diferentes métodos usados para compartir el Evangelio. Vamos a ir entonces. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional y vamos entonces a ver el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 14 al 40. La lectura trataré de entonarla lo mejor posible. Dice entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él,
como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Vemos aquí en este caso, hermanos, a Pedro, después de haber experimentado el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y que todos los que estaban alrededor y habían venido a celebrar la fiesta, escucharon en diferentes lenguas que ellos habían aprendido, y los apóstoles que estaban en el aposento alto, se les fue repartida lenguas como de fuego y hablaron en los idiomas conocidos de los que ahí estaban. Y le dijo Pedro, tal como acabo de leer: esto no es que están borrachos, apenas son las 9 de la mañana, esto es obra del Espíritu Santo para dar testimonio de aquel Cristo que ustedes mismos crucificaron. Estaba hablando al pueblo de Israel. Pero vamos a Hechos capítulo 8, versículos 26 al 35. Dice de la siguiente manera: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada
de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Aleluya. Ve, hermano, qué interesante. Felipe, uno de los diáconos que habían sido escogidos al inicio de la iglesia, estaba compartiendo el evangelio. Dice que desde Isaías comenzó a compartir las escrituras. Pedro hizo alusión a los salmos, hizo alusión a David el rey. Felipe, desde las escrituras de Isaías, le compartió el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Por si fuera poco, hermanos, en Hechos capítulo 17, versículos 16 al 31, dice de la siguiente manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Vemos a Pablo entonces, este hombre que se convirtió después de haber sido seguidor de la iglesia, que pasando por Atenas, por la Grecia de aquel tiempo, pudo aprovechar un ídolo, pudo aprovechar la religiosidad de aquellas personas y llevar el tema a las buenas nuevas del evangelio. Estaba sirviendo en misión con Dios, compartiendo el evangelio. Queridos hermanos, comprometámonos a unirnos a Jesús en su obra para continuar dando a conocer el mensaje de salvación. Hemos llegado hasta aquí en la sesión 2A, o sea, la sesión 2 en su primera parte. Cristo vino
con una misión. Jesús vino para servir a Dios y liberarnos. Todo esto en el proceso de la misión, uniéndose a Dios en su obra. De mi parte, hermanos, ha sido un gran gusto poder compartir con ustedes estos textos bíblicos, esta enseñanza que nos ayuda a no perder el camino e ir de manera correcta, viviendo para el Señor. Será hasta una próxima vez. Que Dios los bendiga.